Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina. A eso de las 3 de la tarde, había allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante, sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Descendientes de Abraham su servidor, estirpe de Jacob su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna en la tierra sus decretos. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron:
Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos y hermanas. Todo lo que el resucitado toca le devuelve la vida, le devuelve esperanza, le devuelve confianza. En esta octava de Pascua celebramos un solo día, el día de la resurrección, el día de la vida, el día en que contemplamos el misterio glorioso, en que como nuestro Señor Jesucristo vence la muerte para darnos vida y vida eterna a cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, muchas veces en el camino de la vida nosotros vamos como los discípulos de Emaús, llenos de tristeza, decepcionados, sin esperanza, sin ánimo. A veces así sucede. A veces las cosas no nos salen como queremos. A veces las cosas no salen como pensamos. Nuestros proyectos fracasan. Nuestros objetivos no son como nosotros los hemos querido. Así iban los discípulos de Emaús. Cuando se encontraron con Jesús, iban decepcionados al contemplar el drama de la crucifixión, al contemplar el drama de la muerte de Jesús. Creyeron que todos sus planes ahí habían terminado, porque ellos esperaban otra cosa. Ellos querían otra cosa. Esperábamos, le dicen a Cristo, que Él fuera nuestro libertador, que Él iba a ser el que nos iba a liberar. Muchas veces nosotros nos llenamos en la vida de falsas esperanzas porque tenemos nuestras metas propias en las cuales no está la presencia de Dios. A veces nos trazamos objetivos propios en los cuales Dios no tiene nada que ver.
Así les sucedía a estos discípulos. Ellos habían hecho planes por su propia cuenta en los que no habían contado con Dios para nada. Pero en esa tristeza, en ese sentimiento en el que iban huyendo de Jerusalén, porque habían dejado a los otros discípulos en Jerusalén y ellos iban a otro pueblo. Quizá ese era su pueblo, quizá ese era el lugar donde ellos venían y ahí conocieron quizá a Jesús o lo escucharon predicar y lo habían seguido, pero regresaban ahí cuando Jesús se les aparece en el camino. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de los momentos, hermanos y hermanas, de vacío, de dolor, de tristeza, de desesperación, siempre el Señor camina con nosotros. Jesús nunca nos abandona. El resucitado siempre está con nosotros. Nunca nos deja en el camino de la vida. Ahí se les aparece y comienza a dialogar por ellos, preguntándoles por qué van tristes, de qué van hablando. Hermanos y hermanas, Jesús nunca nos deja solos. Jesús nunca nos abandona. Jesús siempre está con nosotros. Y en el dolor, en la tristeza, en el quebranto, siempre aparece para darnos consuelo, para animarnos, para devolvernos la tranquilidad en el corazón. No sé cómo estamos viviendo esta Pascua, hermanos y hermanas. Tal vez algunos están tristes por la muerte del Papa Francisco, ¿no? Tal vez algunos están sin esperanza por la muerte de un ser querido, llenos de dolor por alguna tristeza, alguna enfermedad, algún problema familiar. Hermano y hermana, no pierdas la esperanza. Cristo ha resucitado. Por eso estos discípulos no lo reconocen y comienzan a contarle el drama que habían experimentado. Pero el Señor les reprende y les dice: qué duros son, ¿no? Qué torpes son de corazón. Todavía no comprenden. Y comienza a explicarles la historia de la salvación. Comienza a explicarles cómo Cristo tenía que venir. A veces necesitamos que el Señor nos vuelva a recordar todas las obras maravillosas que ha hecho en nuestra vida, todas las obras buenas que ha hecho en nosotros, para que contemplemos su obra misericordiosa y su resurrección. Al final, hermanos y hermanas, sucede que el Señor se queda con ellos. Cuando ya oscurece, ellos le dicen: quédate con nosotros. En medio de la oscuridad, hermanos y hermanas, en medio de las tinieblas de nuestra vida, ¿qué le tenemos que decir al Señor? Quédate con nosotros, Señor. No nos abandones. No te alejes de nosotros. Quédate en nuestras vidas, quédate en mi corazón, Señor. No me desampares. Y en ese momento, Él se queda, parte el pan y ahí lo reconocen. Y ellos se dan cuenta que ardía su corazón mientras Él les explicaba las Escrituras. Dos cosas nos da el Señor, hermanos y hermanas, en el milagro de Emaús. Emaús, hermanos y hermanas, es nuestra experiencia de vida. No es simplemente un movimiento, ¿no? Sino que Emaús es una experiencia de encuentro con el Señor, una experiencia de transformación, una experiencia de encuentro con Cristo, que verdaderamente transforme mi vida, transforme mi corazón, me haga un auténtico cristiano resucitado a través de dos cosas: la palabra y la Eucaristía. Nunca abandonemos la palabra, porque en los momentos de desesperación es la palabra de Dios la que nos sostiene y nos da firmeza. Y nunca abandonemos la Eucaristía, porque es este alimento el que nos aclara la mirada y nos hace ver la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué le vamos a decir hoy al Señor, hermanos y hermanas? En primer lugar, un cristiano resucitado tiene mucho por dar. Eso lo corroboramos en la primera lectura. ¿Qué tenemos para darle a los demás? Le dice Pedro: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. ¿Qué tenemos para dar a los demás? Le transmitimos alegría, esperanza en la resurrección.
o simplemente le transmitimos tristeza, problemas a los demás, desánimo a los demás, generamos conflicto con los demás. ¿Qué tenemos para transmitir a los demás? Segundo, hermanos y hermanas, no nos desanimemos, porque en los momentos más duros de nuestra vida, en los momentos en que nos estamos solos, que perdamos la esperanza, el resucitado siempre está con nosotros. Y tercero, siempre tenemos la palabra y tenemos la Eucaristía para que nos sostengan, para que nos animen, para que nos fortalezcan. Quédate con nosotros, Señor. Digámosle hoy en este día al Señor, en medio de mis angustias, de mis tristezas, de mi desesperación, quédate conmigo, no me abandones. Alabado sea Jesucristo.